Bueno, pues las sesiones sobre este artículo que aquí me propuso la tutora, que es el efecto de la hipotermia sobre el trasplante renal, en concreto sobre una de las complicaciones que hacen, que es el retardo de la función del injerto. Es decir, que hay veces que el riñón tarda más en empezar a funcionar, ¿no? Y valoran lo que ellos definen como hipotermia terapéutica, que es como una temperatura, el efecto de la temperatura entre 34 y 35 grados sobre esta complicación, que en el artículo la definen como la necesidad de diálisis durante la primera semana post-trasplante. Entonces, bueno, hace una introducción diciendo que alrededor del 50% de los pacientes que se trasplantan de riñón desarrollan esta complicación, que esto se asocia a un aumento de coste y un aumento de la supervivencia del injerto a largo plazo, y pues que no está estudiado el efecto de la hipotermia ni de muchas otras medidas en concreto sobre los donantes, que hay algunos estudios que lo que se ha visto es que en pacientes que han tenido una parada cardiorrespiratoria y son estudios retrospectivos y se le ha hecho hipotermia, se ha visto que la hipotermia pues tenía cierto efecto protector sobre el fracaso renal, pero de manera así prospectiva no se había hecho ninguno, ¿no? Y lo que actualmente hacemos toda la práctica clínica es que cuando el enfermo hace una muerte encefálica y se pierde la regulación del hipotálamo y hace la hipotermia, lo que hacemos es calentarlo para estar en normotermia, ¿no? Es la práctica habitual. Entonces, este estudio lo que hace es valorar el efecto de la hipotermia leve, 34-35 grados centígrados, sobre esta complicación que es el retraso en la función del injerto. Entonces, a los pacientes de dos áreas sanitarias de Estados Unidos que hacen muerte encefálica, una vez que tenían el consentimiento familiar para la donación, un sistema informático los aleatorizaba para recibir o bien hipotermia leve, que era entre 34 y 35 grados, o bien normotermia, que ellos definían entre 36 y 30, ahí está mal, es 37,5. ¿Eh? Y lo que hacían era estratificarlo para que los dos grupos fueran. Entonces, todas aquellas posibles variables que podían influir en el desarrollo de complicaciones post-trasplante, pues digamos que los dos grupos se estratificaban para que fueran lo más homogéneos posible, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues si los donantes eran estándar o eran donantes con criterios expandidos, si eran o no la edad, hipertenso, la creatinina basal, la causa de la muerte, y si en el caso de que hubieran hecho una parada cardiorrespiratoria por encefalopatía, hubieran recibido hipotermia antes de tiempo, ¿no? Y luego el efecto de la hipotermia, es decir, si el paciente hacía hipotermia de manera espontánea, los que se le asignaban al grupo de la hipotermia lo que hacían era dejarlos con esa temperatura, y si no lo conseguían que tuviera entre 34 y 35 grados, pues lo que hacían era enfriarlos con sistemas de aire activo. Mientras que a la normotermia pues la conseguía de manera similar, es decir, si el enfermo espontáneamente tenía entre 36 y 37 grados y medio de temperatura, lo dejaban así, y si no tenía esa temperatura porque sabía frío y le tocaba en el grupo de la normotermia, lo que hacían era calentarlo como hacemos nosotros, pues de manera activa. Entonces, el diseño, inicialmente la muestra que planteaban conseguir era de 500 donantes, pero lo tienen que parar a mitad porque en un análisis preliminar que hacen a mitad del estudio comprueban pues que la hipotermia tiene una eficacia bastante superior con respecto a la normotermia, ¿no? Entonces, el resultado primario que valoran era la complicación esta, que era el retardo de la función del injerto, y luego el resultado secundario que valoran era los órganos que se trasplantan en cada donante y la tasa de órganos que se trasplantan en cada grupo. Este es el esquema de la aleatorización, que como veis, inicialmente se plantean 832 donantes. Una cosa importante es que excluyen todos los donantes que puedan ser donantes de órganos torácicos, los excluyen. Con lo cual, de cara a las conclusiones es muy importante, es decir, porque sobre eso ya no puedo sacar ninguna conclusión. Y luego aleatorizan 394 donantes, 197 en el grupo de hipotermia y 197 en el grupo de hipotermia, de los cuales 17 en el grupo de hipotermia y 7 en el grupo por diferentes condiciones los excluyen, ¿no? Y al final pues quedan 180 y 190 donantes, de los cuales 30 aquí excluyen porque al final o bien no se puede donar ningún órgano o bien no se puede trasplantar el riñón en los dos grupos. Con lo cual quedan 150 donantes en el grupo de la hipotermia y 152 donantes en el grupo de normotermia, ¿no? Esto supone que hay 300 riñones disponibles para trasplantar y aquí 304 riñones. De estos se trasplantan 290 trasplantes simples, es decir, un riñón a un paciente, y 5 dobles. A un paciente se le ponen 2 riñones. Y aquí, en el grupo de la normotermia, se trasplantan 293 trasplantes simples, a un riñón a un paciente, y 6 trasplantes duales, es decir, 2 riñones al mismo paciente, ¿no? Y bueno, luego y aquí ya están los que al final se valoran porque tienen todos los datos recogidos. Este es el cuadro de las características del ordenante, es decir, que como se hacía al principio, se estratificaban para que los dos grupos fueran bastante homogéneos, y la verdad es que pues en todas las variables que pueden influir en el desarrollo de complicaciones después del trasplante, pues no hay ninguna diferencia
en los dos grupos, tanto en el de hipotermia como en el de normotermia. Y luego estas son las características del ordonante, que el ordonante lo selecciona pues de manera que todo también lo que puede influir en el desarrollo de complicaciones, en concreto en el retraso en la función del injerto, también intentarán ser los dos grupos lo más homogéneos posible. Y lo consiguen, como veis, en todas las variables que valoran, salvo en lo que es la isquemia fría, que es el tiempo que va desde que se empieza la perfusión del riñón hasta que se trasplanta al paciente. Que en el grupo de la hipotermia pues era menor, lo cual eso puede influir, es decir, a menor isquemia la probabilidad de que pueda desarrollar esa complicación post-trasplante pues sería menor. Entonces, como veis, los resultados, el retraso en la función del injerto en el grupo de la hipotermia lo hace un 28%, 79 de 280, mientras que en el grupo de la normotermia pues lo hacen 112 de 286, un 39,2%, ¿no? Y veis que tiene significación estadística, ¿no? Y esto es haciendo los resultados de eficacia primaria, pues veis que la odds ratio es esta. En cuanto a que la hipotermia pues, resulta más eficaz que la normotermia en prevenir el fracaso renal del injerto. Y luego hacen un análisis de su grupo de valorar la hipotermia con respecto a la normotermia en donantes, lo que se refiere a donantes con criterio expandido. Es decir, un donante con criterio expandido se refiere, es decir, un donante estándar es un donante entre 10 y 40 años que no es ni hipertenso ni ha fallecido por una CV y que tiene una creatinina basal normal. Eso sería un donante estándar. Un donante con criterio expandido es que tiene más de 60 años o que tiene entre 40 y 50, pero que tiene dos factores de ser hipertenso, haber fallecido por una CV o tener una creatinina basal por encima de 1,5. Es decir, que el 80%, el 70 al 80% de los donantes que tenemos ahora mismo. Entonces, como veis, el efecto, cuando valoran este subgrupo, el efecto de la hipotermia todavía era más relevante, era más significativo en el grupo de estos donantes, de los donantes con criterios expandidos, ¿no? Y luego lo que hacía también era una valoración, pero sin un análisis estadístico, de los pacientes que recibían un trasplante doble. Entonces, en los pacientes que recibían un trasplante doble, en el grupo de la hipotermia había 5 trasplantes dobles, duales, de los cuales ninguno desarrolla fracaso del injerto, mientras que en el grupo de la normotermia se hicieron 6 trasplantes dobles, de los cuales 5, casi todos, hacían retraso en la función del injerto. Esto era digamos, el resultado global, que había significación estadística a favor de la hipotermia con respecto a la normotermia, pero veis que sobre todo la tendencia era que en el trasplante doble era también a favor de la hipotermia, pero donde sobre todo era más significativo eran los donantes con criterios expandidos. Entonces, bueno, las conclusiones que llegan, pues que la hipotermia pues disminuía en un 38% el riesgo de desarrollar fracaso del injerto, que esto parece ser más beneficioso en estos donantes con criterios expandidos, que en los pacientes a los que se les hace un trasplante doble habría que valorar con una población mayor, es decir, porque con 5 pacientes en un grupo y 6 en otro no se puede sacar ninguna conclusión. Y la hipótesis que ellos dicen que cómo puede actuar la hipotermia sería que, es decir, el principal daño que se produce en todos los órganos que se trasplantan es primero por la isquemia y luego por la reperfusión. Lo mismo que se produce en el síndrome de posparada cardiorrespiratoria, se produce una isquemia y luego la reperfusión es lo que produce el daño, pues parece que la hipotermia podría atenuar este daño, ¿no? Y eso iría a favor de que disminuyera esta complicación. Como cosas de debilidad del estudio, pues proponen primero que no fue ciego. ¿Por qué? Porque los médicos que hacían el mantenimiento del donante sabían qué grupo estaba. Es decir, eso no podía ser así. Luego dicen que una cosa a favor del estudio es que, por ejemplo, la asignación de los pacientes que hacían retardo en la función del injerto se trasplantaban en un centro y luego se mandaban en el posoperatorio a otro centro, con lo cual la asignación al grupo de retardo sí que era ciego en el sentido de que ningún médico de los que había trasplantado eran los que luego definían si el paciente había hecho retraso en la función del injerto o no. Y la otra, digamos, limitación que tiene es que no han valorado los resultados a largo plazo, sino que esto está valorado a muy corto plazo. En ese momento, en concreto, si en la primera semana hacían o no retardo en la función del injerto. Y luego, como habéis visto que en el grupo de los trasplantados que estaban que recibían riñones del grupo de la hipotermia había una isquemia fría mayor, hacen un análisis, digamos, ajustando por todos los factores que pudieran influir y encuentran que aunque influya también o puede influir la isquemia fría, no era así, ¿no? Es decir, que en todos los grupos se cumplía que siempre la hipotermia iba mejor que la normotermia a la hora de prevenir estas complicaciones. Como conclusiones, pues bueno, pues es decir, la hipotermia en principio lo lee el estudio, un estudio con el New England doble, ¿no?, prospectivo, parece que el diseño bien hecho con un elevado número de pacientes pues tiende a generalizar, pero yo creo que tampoco se puede ser muy, es decir, hay que ser prudente en el sentido de
Los órganos torácicos ahí no puedes sacar ninguna conclusión porque están excluidos, con lo cual y luego en los dos grupos, si habéis visto, el resultado secundario era que en los dos grupos se valoraba el número de órganos que se donaba de cada paciente y la tasa de órganos, que en eso tampoco había diferencia significativa. Es decir, que parece que en los restos de órganos abdominales tampoco influía, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que he puesto aquí abajo, es decir, en los donantes en asistolia, ahora se están haciendo protocolos para la extracción del hígado, parece que la perfusión en normotermia va mejor que la perfusión en hipotermia. Para el hígado. Para el el, hígado en asistolia. para el hígado en asistolia, cuando haces la perfusión con el ESMO, antes se proponía de hacer perfusión en hipotermia y sin embargo, porque la teoría era pues que en este estudio y lo demás, que la hipotermia tuviera un efecto protector y sin embargo va mejor en normotermia que en hipotermia, con lo cual tú tampoco puedes sacar una conclusión de decir que a un paciente... Entonces, la única cosa es que si tiene un donante en muerte encefálica, porque evidentemente en un donante en asistolia todas estas intervenciones no se pueden hacer porque hay un paciente que no está muerto todavía y eso requeriría de permiso familiar y de todo lo demás. En un paciente de este tipo que solo fuera donante renal, sobre todo si un donante no estándar, pues que a lo mejor te plantearas que si hace hipotermia una vez que pierde la autorregulación cerebral, pues no calentarlo. Pero sería para ese grupo en el que únicamente digamos que lo podrías hacer. En el resto tampoco puedes sacar conclusiones de decir que a todos los donantes cuando se queden hipotérmicos los dejamos así y ya está.